Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Ahora vamos a hablar de un personaje que tiene una línea relativamente similar a la que la pastora estuvo compartiendo la semana pasada. La semana pasada, ¿se acuerdan de quién estuvimos hablando? De Caín y Abel. Y ahora vamos a hablar de Esaú, que no es que mató a nadie, pero es el hijo al que todo le salía mal. Y de solo ver yo ese tema, me dio así como wow. Muchas veces nosotros nos identificamos de repente con cositas así. A veces sentimos que las cosas de repente no nos salen como nosotros quisiéramos. Pareciera que intentamos una cosa, intentamos otra, comienzo esto por aquí, comienzo lo otro por allá, hago un plan de esto, un plan de lo otro, y resulta que en los intentos queda todo eso. Y que por más que nos esforcemos, a veces pareciera que no se logra el objetivo que nosotros deseamos. Es triste pensar en Esaú de esta manera, pero hay cosas definitivamente en su vida que llevan a esta conclusión. Hay cosas que hay un ambiente que influenció su vida. Eso sí, lo vamos a mencionar más adelante. Y vamos a ver dentro de todo esto cuál era el papel o el lugar de Esaú en el plan de Dios, en ese gran plan que Dios tenía, porque Dios estaba preparando un terreno para construir una gran nación. Y todos sabemos la línea de la cual viene Esaú. Tenemos a Abraham y a Sara, que no podían tener hijos, y Dios les dio un hijo ya muy mayores. Después de eso tenemos a Isaac. Ya tiene sus cuantos años al momento que engendra a estos mellizos. Y similar historia, la esposa no podía tener hijos, Dios obra, y esa es parte de lo que vamos a ver. Entonces ahí es donde nuestro personaje de hoy aparece. La primera diapositiva que nosotros vamos a presentar, si alguien me puede ayudar a leerla, por favor, para que... No quiere todavía el micrófono. Ok. Dice la Biblia en Génesis 25, 21 y 22. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Acá vemos nosotros parte de lo que les estaba mencionando. Una pareja que no podía tener hijos. Acá tenemos a Isaac orando por Rebeca para que Rebeca pudiese, es interesante que en la Biblia la mayoría de ocasiones cuando se habla de esterilidad se habla del lado de las mujeres, pocas veces se habla del lado de los hombres, ahí solamente, probablemente había algún elemento ahí, ¿no? Pero en este caso dice que Rebeca era la estéril, ¿no? Y el Señor escuchó la oración y no habían ultrasonidos, no había manera de que ella pudiera irse a hacer un chequeo y que pudiera determinar qué era ese movimiento que ella tenía en el estómago. Porque según lo que dice la Biblia,
Dice que los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. No me puedo imaginar qué puede ser ese asunto ahí. Ya, las hermanas que han tenido bebés sabrán lo que sienten con uno que se está de repente moviendo, y cómo se sentirá con dos que se estén moviendo, pero más aún con dos que se estén peleando adentro, ya que anden luchando, dice, adentro. La cuestión debió haber sido un poco fuerte para que se narre de esa manera, que dice que ellos luchaban entre sí en el vientre, ¿ya? Al punto que Rebeca dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y dentro de todo esto, yo me imagino, debe haber estado la preocupación de ella. ¿Será que todo está normal? ¿O qué es lo que pasa? ¿Ya? Recuerden que los avances de la medicina los tenemos nosotros en este tiempo. O sea, el sentir tal movimiento y toda esa conmoción de repente adentro era algo que a ellos, en calidad de padres, probablemente les incomodaba mucho. Pero la respuesta, la pregunta de ella fue al Señor. Dice que ella consultó al Señor y le preguntó: ¿por qué me pasa esto? Y Dios, como es un Dios que responde, dice en la siguiente diapositiva que el Señor le respondió. Veamos ahí qué es lo que le respondió. ¿Quién me ayuda a leer? Ya arreglamos el micrófono. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en el vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Qué bonita respuesta de Dios. Todos, cuando nosotros pedimos algo, queremos que Dios nos responda, ¿no? Ahora, esto precisamente que Dios respondió no era precisamente algo como muy alentador el asunto, porque yo me imagino que por un lado era de alegría decir: 2 naciones hay dentro de mí. Wow, era de soñar y decir: Dios va a hacer cosas tremendas conmigo y a través de mí, podrá haber pensado Rebeca, ¿no? Pero lo que le viene después, que le dice que ellos van a ser rivales, esas naciones, y que una será más fuerte que la otra, y que el hijo mayor servirá al hijo menor. O sea, eso ya de antemano le estaba diciendo a Rebeca: esto aquí va a estar bueno, ¿ya? Esta situación va a ser, por eso no te preocupes, que ya comenzaron a practicar. Desde adentro ya están practicando ellos cómo va a ser esta lucha y cómo va a ser de difícil la situación originada a través de esto. Ahora, ¿por qué Dios decidió hacerlo así? Él sabe en su perfecta voluntad por qué decidió hacerlo de esa manera. Porque podríamos pensar: ¿por qué no nació solamente el hijo, a través del cual se iba a desarrollar esa nación grande que él quería desarrollar? Pero él quería formar 2 naciones. 2 naciones, y había un elemento ahí que no necesariamente el primero era el que iba a ser el más fuerte, sino que venía invertida la situación. Y esto da bastante para que nosotros podamos pensar: bueno, ¿acaso Dios no los podía ordenar ahí adentro? O sea, porque todavía no habían nacido. Y Dios lo puede todo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué generar semejante conflicto mandando primero a Esaú, si no era él el de la promesa? Y sabiendo lo que ese tema de la primogenitura significaba en ese momento. Para que la cosa hubiera venido medio tranquila, eso hubiera sido una buena propuesta, ¿verdad? Que Dios los organizara adentro y que el que naciera primero fuera el primogénito, el que iba a ser el que iba a liderar. Pero como ya de antemano Dios había dicho cómo iba a ser el orden, eso se tenía que cumplir. Así es de que eran 2 naciones que se estaban formando ahí, en el vientre de Rebeca.
una nación iba a ser más fuerte que la otra y el menor o el segundo en nacer iba a ser el que iba a dominar al primero. Veamos la siguiente porción del libro de Génesis. Esta vez vamos a leer bastante, así de que si nunca ha leído o si no tuvo buen tiempo con Dios ahora leyendo la Biblia, ahora vamos a leer bastante de estos capítulos, ¿ok? Vamos a leer la siguiente porción. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Aquí tenemos la descripción de dos personas. Ya nacieron los muchachos, el pleito adentro terminó, ahora ya ellos estaban creciendo, estaban desarrollándose y obviamente cada uno estaba desarrollando su personalidad, su carácter, la forma en que iba a ser. Y nos describe ahí cómo era Esaú, que dice que era muy velludo, que era rojizo al nacer y que a él le gustaba cazar. Probablemente hacía lo mismo que hacía su papá, Isaac. Probablemente fue enseñado por Isaac. Y ya vamos a ver más adelante por qué es que decimos que probablemente era así, porque Isaac disfrutaba ese tema. Isaac disfrutaba el tema del producto de la cacería. Entonces, Esaú era fuerte, era de campo, era atrevido, él no estaba ahí como pensando mucho las cosas, era aguerrido para hacer las cosas. Era más de pelea, más imprudente, si podemos decir de esa manera. Pero tenemos por el otro lado la personalidad del otro muchacho, que en este caso era Jacob. Jacob por su parte era tranquilo, ¿ya? Era más de la casa, era más de estar ahí, tal vez era más pensante, tal vez un poco más intelectual. Quizá un poco más estratégico, porque ya vamos a ver el primer negocio que hizo. ¿Ya? Esa era tal vez la habilidad de él. Y ahí uno desarrollando cada una de sus habilidades y los padres ahí. 60 años Isaac y Rebeca manejando esta situación con estos muchachos, teniendo una palabra de Dios ya previa. Y ahí entramos a la siguiente parte, y es el impacto que tuvo en estos dos jovencitos el favoritismo de los padres. Porque el versículo 28 del capítulo 25 a nosotros nos da ahí una claridad de cómo estaban inclinadas las balanzas. En la siguiente diapositiva nosotros podemos leer ahí el versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Ve? Estaba repartido el asunto ahí. Isaac iba más hacia Esaú. ¿Por qué? Porque era el cazador, era el que si él quería comer carne fresca de algún animal, bastaba que le dijera a su hijo y él iba y se lo traía. Y Rebeca por su lado se sentía feliz porque de repente quizá Jacob le ayudaba con las tareas de la casa tal vez y hacer las cosas ahí. Entonces los dos tenían a alguien sobre quien inclinar la balanza. Ahora, esto parece sencillo,
Esto parece una trivialidad, pero es algo que tiene un impacto demasiado fuerte en la vida de una persona. La mayoría de los que estamos acá somos hijos, o más bien todos. Y algunos de los que están acá son padres. Y todos sabemos, en calidad de hijo, yo no sé si usted ha experimentado lo que se siente o lo que significa que un padre se incline más hacia otro de los hijos. No sé si usted es el hijo que se identifica ahora con probablemente uno de estos. Y usted dice, no, es que a mí me quería más mi papá. A mí me quería más mi mamá, o a mí me quiere más uno o me quiere más el otro. O peor aún, usted diga, es que yo creo que yo quiero más a este de mis hijos. Y esas elecciones que ellos habían hecho, no es una cosa que usted dijera, es porque Isaac es malo y no quiere a Jacob. O Rebeca es mala y no quiere a Esaú. No está hablando de eso precisamente, pero por las conductas que ellos en calidad de hijos tenían y por los gustos que cada padre tenía, entonces cada hijo encontraba una afinidad específica con cada uno de los padres. Pero eso comenzó a ser cada vez más evidente en la vida de estos muchachos. Y complejos y situaciones de insatisfacción comenzaron a desarrollarse en ellos, al punto que los desenlaces que nosotros vamos a ver son bastante fuertes. Y este es una de las primeras lecciones grandes que nosotros podemos aprender de este pasaje de la Escritura. Si usted es padre de hijos, usted sabe que ambos o todos los hijos que Dios le ha dado deben ocupar un lugar especial en su corazón. Debe tener cuidado de cómo usted trata a cada uno de los muchachos. Porque probablemente uno será más allegado a usted por las cosas que hace, por cómo se acerca, porque lo abraza más, porque lo besa más, porque hace cosas que a usted le gustan más. Pero como dice la Biblia, que ahí están los primeros amén. Pero como dice, en este caso, el tema es que ¿qué mérito tiene, dice la Biblia, si nosotros amamos a quienes nos aman? Si nosotros hacemos bien a quien nos hace bien nada más. De repente hay un hijo que no es tan cariñoso, no es tan obediente, no es como lo que yo quisiera que fuera. Pero usted me va a decir, no es que yo no lo ame, pero de alguna manera la balanza está inclinada hacia el otro lado. En mi familia de alguna manera pasaba eso. Y afortunadamente yo le podría decir, yo estaba del lado del que se amaban. Porque el conflicto era conmigo. Bueno, yo era uno de los, porque éramos dos. Éramos dos los que estábamos gozando, éramos 6 en total. Entonces éramos dos los que gozábamos de ese privilegio. Pero yo escuchaba los comentarios de mis otras hermanas. Ahora, a juzgar por los hechos, yo decía, no, pero es que también se lo merece. Es que también ellas hacían muchos problemas. Entonces, es un reto, ya me estoy confesando con ustedes. Es un reto bastante grande el que un padre tiene, y por alguna razón no me ha permitido a mí todavía ser padre, creo yo. Preparándome todavía para ese momento. Pero es un reto bastante grande, mis hermanos, para usted que es padre de familia. Esa bendición que Dios le ha dado de tener hijos también lleva consigo una gran responsabilidad de parte de Dios. Porque esas demostraciones de afecto que nosotros podemos tener hacia un hijo y tal vez no en la misma manera hacia otro,
pueden marcar bastante a los hijos. Ahora, ese favoritismo obviamente impactó la vida. Eso se sentía, eso estaba ahí en esa familia. Eso estaba, eso caminaba ahí. Y aunque no eran palabras que tal vez se mencionaban, yo a ti no te quiero o prefiero a este otro, ya dijimos que no es que odiara al otro, sino que sencillamente era más favorito uno que el otro, ¿ya? Entonces, eso venía impactando el corazón de ellos. Ahora, cuando hablamos después, hablamos de elecciones y destino. A veces pensamos nosotros, bueno, entonces veamos la siguiente diapositiva. Nosotros podemos pensar en ocasiones, bueno, y entonces en este caso el pobre Esaú venía con complejos. Jacob parecía venir más seguro. No sabemos si Rebeca era la que llevaba las riendas ahí en el hogar, probablemente sí. Parecía que ella establecía líneas y ya vamos a ver la tremenda astucia que tenía Rebeca. Y lo que ella iba heredando a sus hijos también. Y en el caso de Esaú, él venía haciendo elecciones. A veces la gente piensa, es que yo no nací para que me fuera bien. O sea, ya el destino está trazado sobre mí que a mí no me va a ir bien, que son cosas malas. Y Saúl podría pensar eso. Veamos la siguiente diapositiva y leamos ahí lo que dicen los siguientes versículos. Les dije que eran bastantes los versículos, por lo tanto ahí está un poquito pequeña la escritura. La diapositiva anterior me parece que es, que viene un poquito cargada. Ahí está, esa. Para uno que tenga buenos ojos, por favor. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Acá vemos las habilidades ya de ellos puestas en acción. La personalidad de cada uno desarrolladas y cada uno tomando ventaja de lo que sabía hacer. Vemos a un Esaú llegando cansado. Ya dijimos que él era trabajador, cazador. Le gustaba estar en el campo, probablemente él le fastidiaba estar en la casa, llegaba y solamente llegaba a comer y salía otra vez a ver qué cazaba, a ver qué hacía, y esa era la vida de él. ¿Ya? Y después de usted ir a andar por el monte viendo que caza bajo el sol y en esas condiciones, usted regresa hambriento, ¿no? Le da hambre a uno estando metido, sentado en la casa y sentado en una silla. Dígame usted andando uno en esas condiciones. Quizá no había llevado comida, quizás no había tenido un buen momento para comer. El caso es que en esta situación parecía que todo estaba dado. No sabemos si todos los días Jacob ayudaba y cocinaba, no sabemos. O si ese fue uno de los pocos días que Jacob cocinaba y el guiso que había hecho estaba tan rico que llamó tanto la atención de Esaú. Ya, no sabemos si las cosas se dieron en que ese día el olor de aquella comida era más tentador que en otras ocasiones. Lo cierto es que ante el hambre de Esaú, el olor de la comida de Jacob era demasiado provocador.
Y hasta ese momento, no se dice qué edad tenían estos muchachos, pero a juzgar por las palabras que Esaú dice, él no había sentido ninguna ventaja de ser el mayor y de la primogenitura. Él decía, bueno, tengo la primogenitura y hasta ahorita yo no he visto nada concreto. Probablemente él no sentía que eso tenía valor alguno. Pero en Jacob el tema parecía sí andar en su cabeza. Porque mira esta negociación que él le plantea. Y por eso decimos que tal vez la habilidad mental que tenía Jacob era superior a la habilidad que podía haber tenido en este caso Esaú, que era como más impulsivo y más dado a llevarse por las cosas que sentía. Él dijo, estoy que me muero de hambre, y de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor. Me voy a morir de hambre siendo el primogénito. Mejor hago un intercambio, dame comida. Pero Jacob no solamente dio la comida y ya, no, él sí aseguró de que el poco le faltó llevarlo ante un notario. ¿Ya? Pero él se aseguró de que la transacción quedara completa. ¿Ya? Él se aseguró de eso y le dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que con el hambre que Esaú tenía, él dijo, bueno, hizo el juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces, y solo entonces, Jacob le dio del guiso que había preparado. Aquí hay otra lección bien importante, mis hermanos, y es que Dios nos da cosas, dones, bendiciones especiales a cada uno de nosotros, y a veces ofuscados, desesperados por las situaciones de la vida, las negociamos o las ponemos en venta sin valorar el precio que esto puede tener. Me llama la atención ahora, que no lo había visto antes, que estoy leyendo que dice que en la Biblia los primogénitos tenían derechos sobre sus hermanos, herencias de tierras, posesiones y autoridad. O sea que muy bien Esaú pudo haberle dicho a Jacob, me tienes que dar de ese guiso, pues yo soy tu hermano mayor. Pero inclusive hasta el hambre le hizo perder autoridad. Como cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestros impulsos primitivos, nos hacen hasta confundirnos en nuestra autoridad. O sea, lo primero que él perdió, pienso yo, ¿verdad? No lo dice así la Biblia, pero fue el sentido de autoridad que tenía aún sobre su hermano. O sea, que era mucho más allá de... O sea, él ni siquiera tenía que negociar. Él podía decirle, dame de eso porque yo soy tu hermano mayor y me tienes que servir. O sea, un detalle exacto, que... Exacto. Y bueno, eso creo que la mayoría de hermanos mayores hacen uso de esa ventaja y ahí se le pasó. Bueno, mis hermanas mayores sí lo hacían, ¿ya? Porque yo era el último de todos. Entonces... Mis hermanas sí lo hacían. Los hermanos mayores usualmente hacen eso, toman ventaja. Pero como muy bien lo acotó Lorel, sí era uno de los privilegios que él gozaba por ser el primogénito. Él tenía sobre la primogenitura, sobre esta primogenitura caían muchas cosas, demasiadas cosas. La línea del Mesías venía de ahí. O sea, eran demasiadas cosas, pero, como el autor lo dice, la línea que él desarrolla es una línea horizontal en el libro, más a narrar la historia que a profundizar en el elemento teológico que hay detrás de esto, que ya había una línea que Dios había trazado previamente, ¿ya? Entonces, pero esa manera de que nosotros nos dejamos llevar por la situación, por cómo está ahorita, la mente se nos nubla y así es como personas
solteras dicen, es que yo tengo que casar algo. El que venga. La Biblia dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Dice. El que venga ya lo agarro. O esto está pensando en hacer negocios y dice, no, este socio parece que es. Alguien me dijo en una ocasión que hacerse de un socio es como casarse. Es equivalente a casarse. Hay que lidiar con esa persona casi toda la vida. Pero a veces no lo pensamos. A veces solamente vemos, es que él tiene lo que yo necesito ahora. Y hago la transacción. Espiritualmente muchas veces no valoramos lo que Dios ha puesto en nosotros. Y así es como intercambiamos la bendición que Dios nos ha dado, la limpieza que Él ha hecho en nosotros, la sangre que Él ha derramado sobre nosotros, y fácilmente vamos y nos volvemos a ensuciar con el pecado. Cuando nos ofrece cada cosa de momento, ¿qué es lo que Esaú estaba buscando ahí? Era satisfacer un deseo carnal, llamado hambre en esta ocasión. Pero muchos no venden o no intercambian las cosas espirituales que Dios les da necesariamente por un plato de comida. Lo hacen por un placer sexual, lo hacen por un placer económico, lo hacen por un placer de poder, por diferentes razones. O sea, esta palabra, mis hermanos, está escrita para que nosotros aprendamos a través de ella. Y para que no limitemos nosotros la historia a decir, ok, de aquí en adelante, cuidado con los olores que yo sienta de comida porque no puedo ceder ante tentaciones. No. Es no poner en juego lo grande y valioso que Dios ha puesto en nosotros. Usted y yo no valemos cualquier cosa. Amén. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Usted y yo somos preciados y por lo tanto muy, pero muy deseados por Satanás, que va a buscar bajo cantidad de circunstancias prepararnos una comida tan especial que sea tan atractiva al momento que nosotros la necesitamos. La condición allí estaba dada. Había hambre, había cansancio y había una comida ofreciéndose ahí. O sea, todo estaba dado. ¿Qué es lo que hay que hacer nada más? Intercambiar la primogenitura. Total, ni me ha servido de nada, decía Esaú. Y eso le llevó a hacer una negociación que tuvo marcas en él. La impulsividad de Esaú lo hizo susceptible a la tentación de la gratificación inmediata. A veces nosotros lo que buscamos es eso, es sentir que se nos solventen las situaciones actuales, las necesidades actuales que tengo. Lo demás puede esperar. Y así es como muchas personas sucumben ante la tentación una y otra vez. ¿Por qué? Porque la necesidad aparece, la oportunidad también, y entonces es un intercambio constante. Algunos piensan que Jacob engañó a Esaú, pero en esta ocasión no parece haberlo engañado, porque usted ya vio las condiciones del trato. Están bien dadas las condiciones. O sea, él claramente le dice, mira, a cambio de esto te doy esto, pero asegura esto otro. No es que lo llevó ahí engañado, que le dijo te voy a dar de comer y esto y lo otro, y de una manera disimulada. No, estaba claro. Por lo menos en esta ocasión. Ya vamos a ver que no es un hábito de aquí en adelante, pero en esta ocasión sí. Ahora, aparece acá el descuido de los padres y el destino. Veamos la siguiente diapositiva. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Besamar, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Ve ahora la situación que tenemos.
Vean ahora, acá ya comienzan a haber frutos. Bueno, más de los que ya habían, pero comienzan a salir más frutos acá. Tenía 40 años y el muchacho se casó y con 2 de una vez. Se casó con 2 de una, y las 2 las fue a traer de las que no tenía que ir a traer. Fue a buscarlas. Ahora, cualquiera podría pensar es que Saúl era rebelde, y probablemente lo era por su temperamento. Pero ¿será que Esaú tuvo la guía de los padres? ¿Será que Esaú fue guiado por Isaac y Rebeca de una manera correcta? Desde que eran pequeñitos. Desde el momento en que Rebeca percibió esa guerra que había en su vientre, ¿será que desde ese momento ya comenzó a establecer planes con Isaac para decir cómo vamos a llevar a estos muchachos que parece que van a ser impulsivos? La vida, las condiciones que tenía Esaú le iban empujando a ir tomando decisiones. Ya había hecho una decisión terrible vendiendo la primogenitura. Ahora lo vemos sumando otro fracaso en su vida, casándose con mujeres que no eran del pueblo, que no eran de las que debería haber tomado. Y por supuesto las consecuencias están ahí. Amargaron la vida de Isaac y Rebeca. ¿Ya? Tenían costumbres distintas, tenían sus propios dioses, tenían todo, pero ahí, ¿se imaginan ustedes hasta este momento cómo era ese hogar? Y esto a mí me hacía pensar mucho cómo es la misericordia y los planes de Dios. Porque de ahí, de todo eso, salió algo tremendamente bueno. Pero ¿cómo es la misericordia de Dios que a pesar de nuestros errores, Dios va haciendo y completando su obra? Ahora, un dato interesante que nosotros vemos acá es que en el caso de Jacob, no, la situación no fue igual respecto al escoger esposa. De hecho, es una cita que se hace mucha referencia de cómo se debería buscar una esposa. Pero la práctica no se hizo igual con Esaú. Y podría ser, como les digo, porque Esaú era más impulsivo y dijo, no, yo no necesito que me ayuden a buscarla, yo las busco. Pero también pudo haber sido porque ellos a raíz, más da impresión que fue a raíz de lo que ellos vieron acá, que ellos dijeron, no, entonces intervengamos en este asunto. Y otra vez aparece ahí, en este caso Rebeca, que ella le hace vender la idea a Isaac y le dice, mira los problemas que estamos teniendo con estas 2 mujeres. Más vale nos pongamos listos con Jacob y hay que buscarle una esposa a él. Más parece un descuido tremendo de estos padres. Parece que no habían dado tiempo suficiente porque probablemente estaban esperando que fueran más adultos para hablar de estos temas. Como muchos padres dicen, no, todavía no es tiempo porque está muy jovencito. Todavía no es tiempo porque está muy pequeño el niño. El niño no se fija. O sea, nosotros medio discutimos en la casa, pero él no se fija. El niño está jugando ahí con sus juguetes, pero él no oye los gritos que nosotros nos damos. Siga creyendo eso. Siga creyendo que sus hijos son ajenos a lo que pasa en la casa. Y descuidando la tarea, porque tarde o temprano la factura comienza a llegar. Ahora, esto hace
que se desarrolle un camino pecaminoso hacia el plan de Dios. Tenemos ya 2 muchachos en conflicto, una primogenitura que se ha vendido y se desarrolla un plan de pecado. Y el autor lo presenta acá en escenas. La primera que nosotros encontramos en la primera escena es la petición que de Isaac para bendecir a Esaú. Isaac a estas alturas ya estaba viejo. Si usted suma, ¿cuántos años dijimos que tenía Isaac al momento de que le nacieron los niños? 60. ¿Y cuántos años tenía este muchacho cuando se agarró 2 mujeres? 40. Entonces ya tiene 100 mínimo. Ya no está tan jovencito que se diga y ya estaba ciego. Entonces ya estando en esas condiciones Isaac, entonces ahora está preparando para ese momento que era especial el otorgar la bendición a su hijo primogénito. Pero vea que acá hay cosas bien interesantes y da impresión que Isaac era un hombre descuidado, era un padre descuidado e irresponsable. Porque o ya la mente le fallaba a estas alturas, que también es una buena probabilidad, que la mente ya no le funcionaba bien, pero vea usted cómo él dice en esos versículos, ayúdeme a leer quien tiene el micrófono. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Ya yo soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Ve acá unos cuantos detalles. ¿Se acuerda usted que a Rebeca Dios le dijo que en el vientre aquel movimiento que tenía era porque habían 2 naciones ahí? Ahí había una palabra de Dios a Rebeca. Y Dios le dijo a Rebeca que eran 2 naciones y que el mayor iba a servir al menor. Esa es una. ¿Se acuerda usted que también Esaú vendió la primogenitura? Entonces estos parece que vivían uno por un lado y el otro por el otro, y que la comunicación como que no les llegaba. O Rebeca se guardó el secreto para ella y nunca se lo contó a Isaac, cosa que habla de la comunicación que ellos tenían. O Isaac era tan despistado que ya no se acordaba de la promesa de Dios. Porque bien, ¿a quién está llamando? Está llamando al primogénito para darle la bendición. Pero si él seguía la línea de la profecía que había, no era él que le tenía que dar la bendición, sino que a Jacob. Pero al parecer Isaac no sabía de lo que estaba sucediendo ahí respecto a que tal vez Esaú había vendido la primogenitura, tal vez era algo que había quedado entre ellos, probablemente. Pero lo cierto es que está este escenario en donde ya Isaac está viejo, está preparándose para su despedida y listo para dar la bendición. Él llamó a su hijo, le dijo que era lo que él quería. Otra vez volvamos, acuérdese que dijimos que el hijo favorito de de Isaac era Esaú, porque era un hombre cazador, entonces él disfrutaba ese tema. Ahora, aquí aparece la segunda escena, y en la segunda escena aparece la siguiente actriz, Rebeca. Veamos el espíritu manipulador de Rebeca. Lean esa escritura que está bastante larga, creo que viene compartida. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir.
Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después, lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. ¿Y si mi padre me toca? Entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Siguiente. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó ropas favoritas de Esaú que estaban allí en casa y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Vea usted, Rebeca era especial. Primero le gustaba escuchar conversaciones, ¿verdad? Porque muy creativa es la hermana Joyce, tenía el don de la creatividad, ¿ya? Y el poder escuchar ahí entre pasillos conversaciones. Eso le ayudó a ella a gestar un plan. Probablemente ella sí se acordaba de la promesa que Dios le había dado, pero vea usted, es una promesa de Dios. Es Dios el que ha dado una promesa. ¿Para qué tener que recurrir al pecado para que esa promesa se cumpla? ¿Por qué tener que recurrir a engaños para que esa promesa se cumpliese? Ella gesta un plan, pero muy bien preparado, en todos los sentidos, porque en algún momento Jacob, como todavía quizá un poquito temeroso, dice, pero ¿y si me quiere tocar? No, ya eso lo tengo cubierto. Esa parte ya está lista, ya yo te cubro. Y ella sabía todos los detallitos, cómo iba a atacar la situación. Vea qué tremendo cómo un padre puede inducir a algo malo a un hijo. Y después, ¿cómo le decimos, hijo, eso no se hace? ¿Con qué solvencia Rebeca le podía decir a su hijo, hijo, es malo mentir? ¿Con qué solvencia? Vea cómo de una manera muy justificada, podríamos decir, la mentira puede llegar a una familia y destruir. Porque pensemos ahora bajo el escenario de Esaú. ¿Se imagina usted a su propia mamá urdiendo un plan para quitarle algo que en teoría le corresponde a usted? Que su misma mamá sea. Yo sé que hay casos de esa categoría, ¿no? Pero es fuerte. Y podemos nosotros decir, Esaú era un hombre impulsivo, era esto, era lo otro, pero es que también la cosa no estaba muy fácil con los que le estaba tocando lidiar. El que la propia mamá estuviera preparando este plan y todo el escenario para que esto se diera. Ahora, Jacob aquí saca las dotes. Aquí vamos a la tercera escena. Aquí aparece Jacob como un maestro en el arte del engaño. Vamos avanzando ya porque ya me comió el tiempo ahora. Y esta clase está un poquito larga. Leamos ahí el siguiente versículo. ¿Quién tiene? Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, hijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé.
Ahora levántate y come, para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Vean esa respuesta. Miren cómo la mentira iba creciendo. Y eso era un enredo en esa familia, completo, por todos lados. Usted tocaba por aquí, estaba complicado, tocaba por allá, estaba complicado. O sea, eso estaba compleja la situación ahí. Y acá Jacob muestra las dotes de mentiroso que él tenía al punto que mete a Dios en el asunto. Tan pronto has venido, así, tu Dios me proveyó. Dios me habló, que es una cosa bien común en este tiempo. Dios me habló. Exacto, el Dios me habló. Que mucha gente usa. O sea, es increíble cómo para justificar cosas que no se pueden justificar, ponemos a Dios de por medio. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Detengámonos ahí, aunque está la siguiente que también es parte de esa. Detengámonos ahí. El propósito de Isaac era tratar de asegurarse que era Esaú, porque él a quien había llamado era Esaú. Y de alguna manera él no estaba del todo seguro con el asunto. Y él decía, la voz es distinta, pero las manos son, y el guiso ya me lo trajo. Y dijo que Dios se lo había provisto. ¿Ya? Entonces todo estaba como concordando, pero él ya había usado las manos para asegurarse, había evaluado ya la voz, había evaluado el tacto, pero ahora va con otra prueba, podemos decir así, que él hace, tratando de asegurarse. Veamos la siguiente. Entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. Vea usted qué tremendo. Esa fue la última prueba que Isaac hizo, el olfatearlo. Él dijo, probablemente con propósito le dijo: acércate y dame un beso. Todavía tengo mis dudas que sea. Ya le toqué las manos, parece que sí es. Ven, dame un beso. El olor no va a fallar, dijo él. Y también porque el plan de Rebeca estaba muy bien preparado. Iba vestido con ropas de Esaú, entonces era difícil no pasar todas esas pruebas. Y pues el pobre Isaac ya estaba viejo. Entonces, ante tantas pruebas que ya no se podía hacer nada, pues entonces ahora procede a bendecir a Jacob. Siguiente diapositiva. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Esta bendición era una especie de palabra profética dada a un hijo. Esto tenía un valor demasiado fuerte para un hijo primogénito en este caso. Entonces, y dicha esta palabra, ya no había manera
de decir, no, me equivoqué y esto. Por eso Isaac trató de asegurarse a quién se la estaba dando. Pero ahora el que era bendito era Jacob. Pero ahora viene la cuarta escena y Esaú aparece en esta a enfrentar la realidad. Y aquí va a ser una lectura un poquito larga de esto. Les dije, por si no hizo buen tiempo con Dios ahora leyendo, ahorita aprovechamos. Total, estamos en el ayuno. Okay. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme de tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? La siguiente. Y he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh Padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí. Le suplicó, pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? La última. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Vean ustedes qué fuerte lo sucedido y la realidad a la que se enfrenta Esaú en este momento. Pero acá es donde tiene la consecuencia aquel acto de locura que él había hecho. En realidad, les digo, la familia estaba bastante complicada en todos los sentidos, porque parecía que nadie tenía conciencia clara de lo que estaba pasando. Porque parece que Esaú ya se le había olvidado la venta que él había hecho. Porque ¿qué estaba reclamando acá? ¿Estaba queriéndose acaso aprovechar del viejo Isaac para sacar la bendición sobre algo que en teoría él ya no era merecedor? Lo cierto es que ahora sí él experimentó lo que significaba el no contar con la bendición de su padre. Punto de atención también para nosotros. Por un momento podemos nosotros recibir cosas que nos hacen sentir bien, pero va a llegar un momento en donde vamos a tener conciencia de qué es en realidad lo que hemos perdido, qué es en realidad lo que nosotros hemos vendido. Y después quise ahí incorporar, que vamos a ir bien rápido, sobre pensar en el caso supuesto de qué habría pasado si Isaac hubiera sido un padre involucrado y proactivo. ¿Qué hubiera pasado si todo este entramado no se hubiera dado de esta manera? Sino que Isaac se hubiera involucrado mucho más, se hubiera estado más en la familia. ¿Qué hubiera pasado si ambos hubieran preparado a los niños para que fueran obedientes desde temprano en sus vidas? Que tal vez les hubiera dicho, le hubieran contado desde niños la profecía que Dios había dado, la palabra que le había dado, que le hubiera dicho, mira, a pesar de que tú naciste primero, Dios dijo que la promesa se va a desarrollar sobre tu hermano.
y comenzarle a trabajar esa idea en la mente a los muchachos para que aquello fuese tomando forma y que no se generase ese ambiente de conflicto después. ¿Qué hubiera pasado si Esaú hubiera recibido la misma atención que Jacob y no hubiese sido un hijo descuidado? Hubieran cambiado probablemente algunos elementos. El plan de Dios era establecer la descendencia del Mesías a través de Jacob. Pero la manera en que las cosas se dieron no fueron eventos que Dios determinó que fueran de esa manera. Esa es la intervención nuestra, la que hace que las cosas a veces se compliquen en la vida. Y que se llenara esta casa de un entramado de mentiras y situaciones difíciles que no terminan acá, que siguen y siguen siendo complicadas. La conclusión: cada uno de nosotros ha nacido dentro de ciertas circunstancias que nunca tendremos el poder de cambiar. Y no podemos vivir culpando a la vida de las cosas que nos pasan, de las cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros somos responsables de eso y de las acciones y decisiones que vamos a tomar. La desesperación y los impulsos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, como el caso de Esaú. Tenemos que tener cuidado con la gratificación inmediata, buscar resultados ya, a cambio de lo que sea. El favoritismo de los padres hacia los hijos tiene un efecto perjudicial sobre toda la familia y llevará a conflictos que durarán toda la vida. Ese conflicto sigue siendo conflicto. Mire usted, ese conflicto sigue siendo hasta el día de ahora. Irónicamente, a Jacob se le había garantizado la bendición del pacto antes que naciera, pero se pasó la vida manipulando a otros para obtenerla de su padre. Ya había una palabra para él, ya había una promesa de Dios. ¿Para qué trastornar el asunto? ¿Le suena algo familiar ese último punto? Eso fue similar a lo que Sara hizo. Y cómo las cosas a veces se vienen transfiriendo por los hechos que los hijos vienen viendo, las cosas a veces vienen transfiriéndose en las familias. Dios tenga misericordia de nosotros y esta lección pueda ser de beneficio en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor me les bendiga.